¿Qué tal, Lucía? Muchas gracias por haber aceptado participar con nosotros. La Universidad de la Comunicación, a través de la revista Antidogma, pues tiene muchísimo gusto y es un gran honor poder platicar contigo. Pues nos enteramos de que este año se realizaba el Festival del Abierto Mexicano de Diseño, cuya temática es el arte popular. Y también estábamos viendo que el Laboratorio Arte Alameda tiene una gran participación. Tú, como directora de este instituto, pues nos gustaría que tuvieras la oportunidad de transmitirle a la audiencia qué implicaciones tiene para el Laboratorio Arte Alameda participar en este festival. Para nosotros es importante por varias razones. Uno es que nos gusta de cualquier forma apoyar cualquier iniciativa que tenga como un énfasis en particular en productores mexicanos. En el caso del laboratorio fue una oportunidad que se nos dio para poder insertar dentro de lo que ocurre en el Festival El Abierto Mexicano de Diseño una mirada hacia la tecnología y la producción de diseño tecnológico en México en general. Ellos lanzaron la convocatoria incluyendo esto por primera vez. Tuvimos varias solicitudes que fueron selectas por un jurado, y además yo he trabajado con varias personas para seleccionar aproximadamente 16 participantes más. Aquí la diferencia es que estamos hablando de diseño, y diseño entendido de una forma bastante amplia. Yo me hice la pregunta, yo conozco bastante de diseño y arquitectura porque es parte de mi práctica como curadora, pero me hice la pregunta, ¿qué giro le estamos dando en nuestra exposición que se llama Tecnopop, diseño y tecnología en la era del meme? Wow. ¿Qué giro le estamos dando? ¿Qué mirada estamos atrayendo hacia prácticas de diseño? ¿Qué significa el diseño tecnológico? Si tú te imaginas en este momento, el diseño tecnológico, lo que sea que eso signifique, habita nuestras vidas de forma cotidiana. Claro. Yo no puedo despegarme de ese celular ni por nada del mundo. Lo traigo pegado a mi mano y no soy la única. ¿Dónde está tu celular ahora? Aquí mismo, ¿verdad? No muy lejos. Yo lo tengo lejos allá. Pero siempre tenemos esta cosa de estar, ahorita van a sonar algunos, va a sonar. Entonces, por un lado estaba la cuestión de la tecnología que habita nuestras vidas, en la cual tenemos una mediación constante por medio de la tecnología. De hecho, esta entrevista también va a ser vista por medio de diseño, de plataformas que requieren diseño tecnológico. Claro. Por otro lado está la cuestión del meollo, digamos, o el enfoque del abierto este año, que es lo popular, lo populista, lo populachero, no es una palabra que ellos usan. Pero lo popular... Pero está implícito en lo popular, claro. Entonces, Mario Ballesteros, quien es el curador de esta edición, me invitó a organizar la sección de tecnología, y desde un principio hablamos muy abiertamente y con muchísimo gusto de lo que significa en México la inclusión de lo popular desde la mirada del diseño, porque siempre hay históricamente ha habido una especie de tensión entre aquello que es diseñado por, digamos, los hacedores de barrio, la arquitectura no formal o informal, todo esto que no se considera diseño o arquitectura, que sin embargo es parte no solo de nuestra vida diaria, sino que realmente tiene un nivel de ingenio y de diseño que no es formal, no es algo que vas a aprender en una escuela, sino que todos lo hemos visto en nuestra vida diaria en México. Cualquier mercadito tiene objetos que están diseñados para operar dentro de los esquemas de venta y compra de un mercado. Eso es un diseño. Y eso es algo que yo entiendo desde hace mucho tiempo, puesto que he trabajado con muchos arquitectos y urbanistas que hacen eso, con el mismo Teddy Cruz en el contexto de la frontera, etcétera, ¿no? Y viviendo en Tijuana tantos años, donde la vivienda informal es parte de todo. No puedes entender muchas ciudades de México, inclusive las periferias de esta ciudad, no las puedes entender sin tener un poquito de capacidad de apertura hacia la vivienda informal. Entonces, en términos de nuestra exposición, a partir de la propuesta de Mario, nos interesaba entender también qué significa el diseño tecnológico desde lo no formal o lo informal. Nuestra exposición incluye varios proyectos con sonideros,
con Abel Carranza en colaboración con J. Izquierdo, quienes traen un sonidero, Diablito Sonidero, que va a habitar no solo en la sala, sino que estamos procurando tener una sala de baile, de pista de baile, unas maquetas de sonideros hechas de forma, digamos, la palabra no es informal, pero digamos que es una especie de artesanía urbana muy divertida e interesante que circulan muchísimo por Facebook y esto. Entonces hay ciertas cosas, yo he trabajado como 2 meses y medio en la exposición, no es tanto tiempo, Claro. pero me ha permitido como hacer un sampleo no riguroso. La exposición en sí no es rigurosa, porque para hacer una exposición rigurosa, que en ningún momento lo haremos, de diseño y tecnología, tenemos que trabajar más de un año. Es un sampleo, quiere decir que estamos tomando de aquí y de allá para generar algo que sea. A mí me importa mucho que las exposiciones sean accesibles, que tengan vida, que se vea un lugar lleno de vida y que tengan algo de diversión, por ejemplo, que sean divertidas. Eso es muy importante, sobre todo con un tema que a todos es familiar. Entonces, en algunos momentos tenemos, digamos, las redes figuran, en otros momentos figuran videojuegos con tecnología de realidad aumentada, como Ani Garza Lao, que es una gran artista mexicana y diseñadora de videojuegos y hace otro tipo de muchas distintas fases. También tenemos programadores, ingenieros, ingenieros y programadores que sobre todo trabajan me he dado cuenta que hay muchísimo trabajo de este ámbito tecnología, diseño, en cómo generar escenarios o experiencias dentro de las fiestas o de los festivales de tecnología como MUTE. Bueno, yo no estoy haciendo una corte diciendo esto es arte, esto es importante y esto no es importante. Okay. Yo estoy diciendo todo es interesante para mí, porque eso es lo que nos permite. Porque eso nos permite ser el abierto mexicano de diseño, nos permite ser mucho más flexibles en lo que se incluye. Claro. Y a mí me encanta porque, digamos, hemos estado entrevistando a diferentes personas y en diferentes sedes y sin lugar a dudas nos han dicho, tanto Joana como Ricardo, los organizadores del abierto, que el involucramiento que ha tenido el Laboratorio Arte Alameda a través tuyo ha sido fantástico, ¿no? Y a mí me gustaría que hablaras un poco, porque tú vienes claramente del lado de la curaduría, es decir, ese es tu hacer, de la parte de la teoría y de la praxis puesta en común, y que llegas ahora al plano de directora de un espacio, pero de un espacio como este, que es particularísimo y que precisamente está abierto a todas estas manifestaciones otras, ¿no? Como bien decías, para ti la diversión es muy importante, para ti estas nuevas, el laboratorio de por sí su misión es la conjunción entre arte y tecnología, pero ¿qué nos dices desde tu ser curadora y esta parte de involucrarse tan a fondo en proyectos que de pronto vienen de fuera y toman, por así decirlo, el museo unos cuantos días y se hacen de él y permiten abrirlo de esta manera? Nosotros estamos extendiendo la exposición hasta enero. Y está en Nave y en Capilla de Dolores. Y la razón de hacer eso es porque nos importa mucho que no solamente las personas que vienen esos 5 días del abierto disfruten de esto, sino que tengamos un poco más de tiempo para generar más dinámicas. Yo trabajé, como tú dices, de curadora y he trabajado siempre en contextos que requieren mucha flexibilidad, en particular en Tijuana, San Diego, donde trabajé como curadora en el Museum of Contemporary Art San Diego por 6 años y unos años más en San Diego Museum of Art, y donde mi trabajo y mi rol era hacer un vínculo a los artistas y productores culturales latinos, mexicanos específicamente, más que latinos, que es una categoría latinos, ¿no? Claro. Mexicanos, es decir, que es un museo que se veía a sí mismo como un espacio donde artistas mexicanos son coleccionados, y mi rol era traer ese trabajo y funcionar como vínculo. Entonces, yo no soy una curadora muy exquisita de decir que nada más es cosa teórica. A mí me importa que la práctica institucional del museo tenga una función social. No necesitamos cambiar el mundo, solamente necesitamos que una persona que está caminando por afuera del laboratorio entre y se vea reflejado en eso de cualquier forma que ellos quieran.
no, y también hay una función de educación que hacemos, etcétera, pero sí es muy importante para mí que la institución no se aísle de su entorno, de su contexto, y de esta forma sirva una función social. Entonces, en mi trabajo como directora, estoy realmente haciendo algo que ya llevo muchísimos años practicando. Con Tania Bruguera hice la Escuela de Arte Útil, en la que se ocupaba el museo como escuela. Tengo todavía muchos años de trabajar, como tú sabes, en la frontera, donde literalmente a veces uno tiene que usar el cuerpo, es decir, moverse de un lado para otro para traer y llevar objetos, artistas y cosas. Entonces, para mí la cultura no es una cuestión monolítica, sino es permeable, cambiable y alterable, y el abierto permite eso, porque el abierto ya viene cargado de eso. Entonces, es un ejercicio para nosotros como institución el como utilizarlo como una especie de plataforma para llegar a nuevos públicos. Es algo que no está fuera del esquema del Laboratorio Arte Alameda. Yo ahorita en este mes estamos terminando los proyectos que la directora previa, Tania Edo, dejó. Ella trabajó aquí 12 años como directora, abrió el mandato de la institución hacia la interdisciplinaridad. Felizmente, yo le estoy agradecida. Mantenemos nuestro compromiso con arte, ciencia, tecnología, investigación, pero al ella hacer esa apertura nos permite hacer muchas otras cosas. Entonces, las exposiciones que tenemos ahora, por ejemplo, Pierre Valls, el banquete que termina el domingo 15 de septiembre, la sala principal de la nave se utiliza para un espacio de banquetes, hay un panadero, y la máquina que tenemos ahí es una máquina para enfriar el pan, que es una máquina absurda, increíble, divertidísima, y demás, ¿no? Entonces, a lo que voy es el utilizar las exposiciones como parte de nuestro, digamos, parte de un proceso curatorial o proyecto curatorial. Para mí no solamente es la investigación, la gestión de nuevos proyectos con artistas y la difusión de arte, sino también que el espacio se ocupe. Y esto es lo que estamos haciendo con el arte. Espero que funcione. Claro. Oye, Lucía, y es súper interesante. A nosotros nos gustaría, aparte de hablar del abierto mexicano de diseño que nos ocupa sobre el tema de arte popular, pero quisiéramos adentrarnos un poquito en los intersticios del Laboratorio Arte Alameda. Nos gustaría saber, por ejemplo, cuántas salas de exhibición tienen, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de afluencia que reciben? No sé si ya estás como familiarizada con esto, con los números, para pues más o menos enterarnos, ¿no? Tú recibes esta institución cuándo, y a partir de ahí analizas un poquito la numeralia y dices, claro, voy a encaminar entonces ahora estos esfuerzos porque yo quisiera duplicar el número de asistentes o multiplicarlo, ¿no? Cualquiera de ambas se vale. Y esto es muy interesante con lo que decías, la multidisciplinariedad, porque de pronto hemos estado también platicando y hemos tenido otras opiniones, ¿no? Hay quienes dicen, no, a ver, el museo de arte contemporáneo es para arte contemporáneo, el museo de barroco es para el barroco, ¿no? Y muy como determinante en ese mandato exclusivo, ¿no? Aquí de pronto tú nos hablas de esta multidisciplinariedad. ¿Cómo podríamos aprovechar en este sentido para justamente comparar la asistencia tal vez de otros museos, ¿no? Y ver qué está pasando a nivel de cultura y en la pues afluencia de los públicos a estas instituciones, porque justo mencionábamos y decíamos qué interesante que el arte y la cultura finalmente también son un entretenimiento, además de ser un alimento para el espíritu, para el alma, de educarte, de todo esto, pues es un entretenimiento. Y de pronto la gente está muy dispuesta a pagar por ir a un partido de fútbol, por hacer otro tipo de actividades, y de pronto los museos quedan un poco olvidados, un poco relegados. ¿Cuál sería la función de Lucía San Román como directora de esta instancia para que los públicos vengan a participar acá? Bueno, te voy a dar un poquito de historia porque es bien larga la respuesta que puedo dar. Sí. Espera, entonces, Laboratorio Arte Alameda se inaugura en el año 2000 como un lugar que está dedicado a experimentación, es un laboratorio de arte principalmente,
De ahí, digamos que se deriva el mandato de arte, ciencia y tecnología. Un poquito después, eso no sucede justo en su primera instancia, sino sucede un poco después, cuando ya tiene, bajo la curaduría de Priamo Lozada, quienes estamos en su archivo ahorita en este momento, en este instante. Luego, te digo, Tania, durante su gestión, abre un poquito más eso a interdisciplinaridad que nos permite, estamos hablando de arte, pero estamos hablando de arte que está siguiendo las tendencias de artistas de avanzada, de artistas que piensan en su práctica como una práctica de laboratorio, por así decirlo. Quiere decir que utilizan investigación, que utilizan experimentación, etcétera, etcétera. Ese es el mandato que yo heredo en marzo, que yo soy invitada a dirigir este espacio por el INVAL. Entonces, yo lo que recibo es una institución que está muy bien en muchas formas, tiene muy claro su mandato, tiene un equipo muy fuerte. Yo no traigo mi propio equipo, ya ves que muchas veces cuando hay un cambio de administración, todo el mundo cambia. En mi caso no fue así, puesto que yo no trabajaba aquí, yo trabajaba en San Francisco, en el Guerra Buena Center for the Arts. Yo me quise regresar a mi país, a México, a trabajar, etc. Después de muchos años de vivir como migrante, uno se empieza a cansar. Entonces, lo primero que yo no revisé los números, pero tengo suficiente experiencia para saber, no que los números estén cocinados o que sean falsos, que los números nos dan toda la historia de una institución, que tenemos números de visitantes y que los números de visitantes aquí en China se pueden contar de muchas formas, pero también tenemos calidad de experiencia, entre otras muchas otras cosas. Lo que sí noté desde un principio es que teníamos que buscar formas de hacer que la institución fuera más permeable hacia su entorno, que estamos en la Alameda Central. Entonces, estamos a un costado de la Alameda Central, que es el parque más antiguo de las Américas, constituido como tal, en lo que fue el ex convento de San Diego, que se instaura, empieza a construirse en 1591. Estamos en un lugar increíble. Además, estamos al lado del Museo Mural Diego Rivera. Estamos a la vuelta del Museo Mural Diego Rivera. Bueno, nosotros ahorita estamos al lado porque las oficinas están acá, pero el museo está a la vuelta, correcto. Y estamos en un lugar que está lleno de vida y en un lugar que es muy importante simbólicamente, emocionalmente para nuestro país, etc. Pero ciertamente, porque nosotros no podemos poner, por ejemplo, una señalética inmensa en la fachada porque somos patrimonial, tenemos cierta invisibilidad rara, porque es una iglesia por fuera. La gente entra y piensa a veces que está entrando en una iglesia. Entonces tenemos lo que yo llamo 3 fronteras. La frontera de entrar al atrio y pensar que es esta iglesia rara, yo nunca la había visto, bajar del atrio y entrar por la puerta, el cancel de la puerta principal, te encuentras un espacio donde ves obra compleja, casi siempre en un lugar más bien oscuro, con ya sea un video o piezas tecnológicas, increíbles la mayoría, etcétera. Pero entonces un público general, pues ¿qué hace? Se retrae un poco, le dan nervios, no sé. Y luego, ese es el segundo frontera, es que se queden ahí, la tercera frontera es que pasen y entiendan. Mi trabajo, mi diagnóstico, si hay un diagnóstico, es el franquear esas fronteras de distintas formas. Por eso hemos hecho, a partir de marzo, ciertos proyectos. El abierto es uno de ellos. El abierto es una forma de invitar a un público nuevo y un público que no es especialista en arte, ciencia y tecnología. No porque no vamos a hacer arte, ciencia y tecnología, lo vamos a seguir haciendo, vamos haciendo revisiones muy serias, como lo hemos hecho siempre. En el 2020 tenemos el año que celebramos 20 años de laboratorio, entonces vamos a hacer una revisión como las que siempre ha hecho Tania, como hizo Ready Media y como hizo Modos de Oír con el Exteresa el año pasado. Vamos a hacer una exposición que va a ser la LA, que son nuestras siglas 2020, donde vamos a revisar trabajo en relación al arte internet, basado en medios digitales de internet. Es una revisión específica con artistas mexicanos de todo el país
y también revisando nuestra propia práctica institucional a partir del archivo que tenemos aquí, que es parte de nuestro acervo. También vamos a hacer una exposición de Interspecifics, que son este colectivo. Una de ellas es de Tijuana, Leslie García, Paloma. Vamos a hacer no es una mid-career, no es una revisión de media carrera, porque yo creo que están muy jóvenes para revisar esa media carrera aún, claro. Pero es una especie de revisión y se va a hacer un proyecto bien fuerte e intenso como la exposición de Fiamma Montezemolo que tenemos ahora, y ellas hacen trabajo en biodiseño, biotecnología, arte, muy experimental, exhiben en todo el mundo y tenemos nuestra responsabilidad de presentar ese trabajo a nuestros públicos aquí. La diferencia quizá es que siempre tratamos de explicar las cosas para distintos públicos. El textito de pared es muy importante. No solamente se hace con un público especializado en mente, sino con toda la distinta variedad de públicos que queremos fomentar. Hemos hecho ahora un jardín que son en verdad unos arriates o unas maceteros afuera, que tiene un área de sentarte y que está hecho en colaboración y alianza con Guam Xochimilco, y se llama Jardín Polinizador La, y van a haber 3 residencias de artistas en colaboración con el equipo de jóvenes que llevan el proyecto, que son estudiantes de distintas cosas, y es su proyecto. Pero ese proyecto es realmente una forma de invitar al público a que pase, que utilice el atrio libre de costo, y que esta forma sea una forma de permearnos hacia adentro. Porque si estamos hablando de arte interdisciplinario, pues hay muchos artistas que también trabajan en otra área de la ciencia y tecnología y del arte, que es plantas, el estudio de las plantas, etcétera, etcétera. Entonces esa es una forma de nosotros acercarnos ahí. Y sí es importante el abierto para mí, precisamente porque a mí, no estoy diciendo que vamos a empezar a revisar de forma sistemática, digamos, el diseño tecnológico. El diseño tecnológico está en las prácticas artísticas que son nuestro mandato. Pero sí es muy importante que las alianzas que ya tenemos, por ejemplo, históricas con Metrópoli y demás, sigan permeando a la institución. En términos de públicos, nosotros varía bastante, una variación, digamos, de 10,000 personas más o menos, puede corregir, entre 35 y 45 mil visitantes. ¿Esto al año? Al año, no, imagínate al mes. No, bueno, claro. Pero... Sí, al año. Okay. Al año. Para nosotros es un buen año si tenemos 45 para arriba, ¿no? Por supuesto. Nuestro público sobre todo viene jueves, viernes, sábado y domingo. El resto de la semana tenemos un público más pequeño que nos permite entonces generar otro tipo de dinámicas. El centro de documentación Fiamma Lozada en el cual estamos tiene aproximadamente 500 visitantes investigadores. Esto no es público, estos son usuarios. Es distinta la categoría. Entonces yo lo que quiero es seguir generando públicos y visitantes, pero también tener una beta de usuarios más rica, porque usuario es distinto, el compromiso con un usuario es de otra forma. Estás ahí no para servirle, pero para que te use de otra forma como institución. Entonces, esto ya se ha practicado aquí. Nuestro departamento de educación atiende aproximadamente de nuevo entre 350, más bien 400 a 500 estudiantes que hacen su servicio social aquí y que son muy importantes para nosotros porque ellos hacen nuestro proyecto de mediación y que no es solamente nosotros de nuestra inteligencia brillante decirles que hagan X y Y, no es como un ventriloquismo, sino que sí queremos que habiten el espacio y que lo sientan suyo. Que hay una participación. Que hay una participación en la creación de la mediación. Sí. Hay cosas que yo no entiendo, yo ya estoy grande, pues está bien, no son para mí, son porque hay un momento en que ciertamente ya no somos la generación joven que está pensando de otras formas. Es muy importante para mí que si yo logro hacer algo en esta institución, que sea que la institución se vea permeada por mucho más usuarios, visitantes, co-creadores del programa, que sean constituyentes del proyecto. También estamos generando más programación en general, pero más, digamos,
espacios donde artistas jóvenes de distintos tipos de arte contemporáneo, obviamente, puedan tener proyectos a distintas escalas. No es solamente la gran escala, sino que pueden ser distintas escalas. Yo ya llegué a un programa que se llama Tianguis, que es curado por 2 curadores externos, y es un programa que ocurre extramuros, que ocurre en, digamos, nuestro barrio. A veces cosas pasan en otro, a veces cosas pasan aquí, pero sobre todo cosas pasan en otras partes del parque. Eso que mencionas a mí se me hace interesantísimo, porque sí me gustaría que abundaras en el tema de pronto. Por ejemplo, esto es pues vivenciarlo, ¿no? Es decir, la Universidad de la Comunicación va a extramuros y hace todo este tipo de estrategias para pues llegar a más gente, para comunicarse, para tener pues un impacto en las juventudes y en el resto del público a través de la revista, a través de pues varias instancias, su participación en el cine, que también pues tienen esta carrera. Hace poco tiempo empezaron con la carrera de animación, que también es importante que se haya incorporado, pero lo que iba, nos hablaban también, por ejemplo, de caravanas que se hacen en un momento dado, por ejemplo, por Rúa, con quien estuvimos platicando, que es otra de las sedes, nos contaba eso, ¿no? Ellos hacen estas itinerancias y se llevan de pronto los libros a comunidades a lo mejor donde no hay una sola librería, ¿no? Y también es importante esto que tú estás mencionando, porque sacar el museo me parece que es una estrategia maravillosa para incorporar nuevos públicos, llamar la atención y estar presente, ¿no?, en otros lugares. Entonces sí, sería súper interesante que nos platicaras de esto. En el caso de Tianguis, no estamos saliendo mucho más allá de las colonias aledañas a nosotros, ¿no? ¡Qué maravilla! Y es un proyecto que es muy puntual y específico. Los curadores lo plantean como digamos que cambia de enfoque cada 3 meses. Estamos cerrando el ciclo de economías invisibles y con cada ciclo, que es cada 3 meses, se invitan a 3 artistas externos. Y ellos identifican con qué comunidades quieren trabajar y cuál es el perfil del proyecto. Ahora Maru les da más información al respecto. Estamos a punto de lanzar la tercera de este año, la tercera, digamos, enfoque de este año. Y en realidad mi experticia como curadora está en ese tipo de proyectos. Yo soy una curadora que me he pasado los últimos 4 años, quizás 5 años, enfocada en proyectos sociales y participativos. En Estados Unidos sobre todo, uno que otro en Colombia, y aprendiendo mucho de Colombia en general. Entonces es mi experticia, pero no, a mí me gusta siempre decir lo que sucedió antes de que llegara yo, porque no hay nada más odioso que la idea de que uno llega y como si fuera la... Sí, todo. No, claro. Yo pienso, hay que ser juiciosos y hay que tener sustentabilidad y hay que reconocer lo que se hace antes para poder agarrar vuelito. Claro, darle continuidad a las cosas. Y también ya te tocará a ti entonces brillar y que tú dejes tú también tu cepa dejes un camino, ¿no? En el caso de Tianguis ya estaba establecido y sí va a continuar y vamos a revisar cómo debe continuar, porque en realidad hay muchos temas complejos de ese tipo de prácticas y seguramente ustedes también lo ven. Uno es cómo mides la eficacia del proyecto, cómo mides a quién está tocando y cómo. Y en ese caso, obviamente no estamos tratando de ver público, no es cuánta gente entra, ni siquiera cuánta gente está sentada a la mesa, puesto que estamos hablando de cambios a la calidad de vida de personas, individuos, sí, no de grupos. Entonces, todo eso requiere distintos sistemas de medición, por supuesto. Y entonces eso se tiene que hacer a la par del proyecto, pero uno casi siempre está en la capacidad límite de hacer simplemente el proyecto. Entonces, todavía tenemos que crear metodologías nosotros como laboratorio, pero yo lo veo en otros proyectos, lo veo en general. Okay. Esas metodologías se tienen que hacer, digamos, desde la educación, desde todo esto. Y luego está el tema de cómo mides eso, y en el caso de proyectos de arte, que también tenemos, digamos, el proyecto educativo, participativo, colectivo, comunitario, temas de medición, eficacia y demás, y temas de ejecución en el cual la presión de construir mucho, de tener mucha visitante o visibilidad, se vuelve quizá a veces algo negativo o nocivo. Porque la cuestión de crear lazos y confianza y esto va casi en contra de la necesidad de hacer visible todo.
porque hacer visible tiene otra cosa, es otro fin, es comunicación. Sí. Pero en realidad tú estás tratando de crear comunicación en corto. Entonces, todas esas cosas nosotros estamos ejercitándolo con mucha conciencia de lo que estamos haciendo para crear más eficacia dentro del proyecto. No sé todavía si debemos de tratar de visibilizarlo constantemente. No sé si esa presión sea apropiada para el proyecto. El año que entra vamos a hacer una exposición de los proyectos que se hicieron este año, curada por Gemma y Dante, y ellos están pensando en métodos para hacerlo de tal forma que no estés tampoco incurriendo en una especie de colonialismo extraño o de, digamos, de que estés minando o yendo y socavando las estructuras sociales de un lugar para luego presentarlas en el museo. Son clásicos, esos problemas son clásicos de la etnografía, sociología, antropología y prácticas sociales. Okay. Y a mí justamente en línea de todo lo que estás diciendo, Lucía, y regresando, digamos, a lo que aquí nos convoca, que es el abierto, y que está poniendo a la mesa la noción de lo popular, que definitivamente es un concepto de lo más abierto, polisémico y demás, que si lo vemos desde la sociología, bueno, es esto, ¿no? Pensamos a lo mejor en la artesanía y nos quedamos ahí, pero lo popular es todo, quizá desde un punto de vista más de la comunicación, justamente es el volverse masivo o el llegar a la mayor cantidad de gente, y eso se denomina, es que es muy popular, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve Lucía San Román este tema? Y justamente en la línea de lo que estás poniendo, ¿no? Visibilizar, sí, hasta dónde, cuando lo que queremos es el contacto cercano, es decir, me parece que son varias capas y exacto, y lecturas las que puede haber al respecto, pero que sin duda, hoy por hoy, y sobre todo en la cultura en la que estamos, ¿no? También decías tú el populachero, etcétera, o sea, creo que es algo que hay, que tiene mucho de dónde quitar, pero ¿cómo lo consigues? Bueno, en primer lugar, trato de ser muy clara cuáles son los fines para cada programa y proyecto. Tianguis tiene un fin en particular, que es el ser como una especie de engrudo, una especie de aglutinador de relaciones sociales dentro de las comunidades y individuos, grupos, pequeños grupos en los que opera, y si tiene beneficios para nosotros, podría ser que nos empiecen a ver como un espacio más abierto a lo que sucede en el barrio. Ese es un fin, y ese fin hay que mantenerlo muy claro y separado de la necesidad de tener tantos visitantes al año y demás, ¿no? Por otro lado, el tema de lo popular, lo populachero, lo populista y demás, es una bonita forma me gustó mucho desde que Mario Ballesteros lo presentó como el tema del abierto este año, porque es un tema que se puede resultar un poco controversial en el sentido de que hay muchos gobernantes que se les acusa de ser populistas, ¿no? En Trump lo vemos todos los días del año, etcétera, etcétera. Aún a nuestro presidente se le ha acusado de hacer esto, ¿no? A mí no me importa en este momento que utilicemos a esta exposición o las exposiciones en general para hacer una especie de no es mi interés en este momento digamos, un acuse político. Yo he hecho una denuncia. Yo he hecho muchas exposiciones políticas, pues, así abiertamente políticas, y la razón de eso es muy sencilla. Me interesa entender qué está sucediendo realmente, y eso yo siempre lo he entendido desde una perspectiva de caso de estudio. En el caso de estudio que nos ofrece el abierto, muy específicamente quiero saber un poco más de lo que hacen los diseñadores que utilizan la tecnología. Inclusive, por ejemplo, nosotros tenemos una pequeña presentación en la exposición del observatorio HAWC, sí, es HAWC, que es un observatorio increíble que de rayos gamma, que han diseñado investigadores y científicos de la UNAM, que está en Puebla, en Sierra Negra. A mí me interesa que mi público conozca que nosotros somos capaces de hacer una cosa tan increíble como eso. Eso hasta me emociona, ¿no? Sí, me emociona. Y me interesa también que eso se vea dentro de una gama de posibilidades en las que el diablito sonidero de Abel Carranza también es parte de una experiencia de nuestra vida pública y de la forma en que en México se adapta y se utiliza la tecnología. Pero en algún momento haremos algo mucho más, digamos,
cuidadoso y más completo. En este momento este sampleo nos permite simplemente hacer acercamientos. El tema de lo pop, lo popular, lo populista, la artesanía, la no artesanía, es que vivimos una complejidad tal en este país en el que podemos existir en distintos momentos históricos a la vez. Podemos existir en un momento histórico donde la artesanía puede ser algo que hasta puede ser un poco nostálgico, pero ese mismo artesano distribuye y vende o no. En algunos casos puede distribuir esas cosas de manufactura artesanal que pueden remitirse a un pasado pre-conquista, utilizando sistemas tecnológicos super avanzados o utilizando redes sociales o utilizando distribución de XY formato, que ya no existe, digamos que. Entonces, es algo que, digamos, la exposición no va a explicitar, pero va a tocar ciertos temas en relación a esto. El meme, la exposición tiene en el título la palabra meme, porque el meme no es algo de que reírnos solamente. Creo que es como de conocimiento popular, digamos, no es como una investigación en la que yo esté completamente empapada, pero igual que todos sabemos esta acusación que se le hace a no solo Trump, sino a su gobierno de haber utilizado a las redes sociales de ciertas formas, a través de memes, a través de campañas específicas, pero en redes sociales, Facebook, sobre todo Facebook, para manipular a ciertos sectores de la población. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, yo sé cuántas horas me paso perdiendo el tiempo en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Da vergüenza pensar. Oye, Lucía, pero ahorita decimos perdiendo el tiempo. Yo no sé si haciendo estos procesos de análisis experiencial y en laboratorios y demás, al rato vamos a aprender o vamos a entender que a lo mejor no era tan pérdida de tiempo, ¿eh? ¿Quién sabe? No sé. Sí me sabe no pérdida sé. de tiempo. Ahora, no sé. Pero quiero decir que es cierto que nosotros no es específicamente que voy a tener, aunque me hubiese gustado, una pared entera de los memes o memelas de Orizaba o lo que sea. Sí. Amo. Sí, es fantástico. Cosas horribles. O mexicanos de capitalismo, ¿cómo se llama ese? Mexicans Ugly capitalism, lo máximo que existe en este mundo. A lo mejor hacemos algún tipo de charla y evento, porque como yo no estoy haciendo las obras, obviamente los participantes sugieren proyectos. Y en el caso, por ejemplo, de ASCO Media, que es una compañía de comunicación que hace una serie de cosas, inclusive investigación, proyectos que parecen artísticos, diseño y demás, diseño de imagen y demás, ellos están incluyendo algunas revisiones de ciertos memes en su pieza. Pero lo que creo que es importante es entender no solamente la manipulación que sucede alrededor de esto, sino que lo vemos, digo, yo me comunico con mi familia por WhatsApp todo el tiempo. Tú mandas los ¿cómo se dice? Emoticones o lo que sea, los emojis y todo esto. Todo el tiempo estamos comunicándonos afectos, deseos y demás. Eso por un lado, en forma de la forma en que la tecnología realmente es como una especie, es una red absoluta que habitamos entre cuantas otras redes. Pero también hay esta otra forma de entender que planteamos en la exposición de una forma un poquito más sutil, por esto la inclusión también del observatorio Hawk, que es que imaginamos el universo por medio de tecnología, como lo hemos hecho siempre. Las imágenes de los hoyos negros son creaciones tecnológicas, porque son fotos de rayos y gamma y no sé qué, y son fotos que están casi interpretadas y dibujadas, iluminadas. No se ve nada de así en el espacio exterior. No, la experiencia de aquello lo tenemos por medio de representaciones mediadas por tecnología, como siempre ha sido en términos literalmente, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta como confusión, esta como que blows your mind, esta confusión que podemos tener en un proyecto como este de pensar desde la macro experiencia del universo hasta la micro experiencia banal y absurda de un meme. Como nosotros habitamos todo esto.
Y dentro de eso hay cosas sublimes y hay cosas absurdas y horribles, y hay cosas vulgares y hay cosas maravillosas, ¿no? La vida en México, una de las cosas que es muy bonito de vivir, yo vivo aquí muy cerca y de trabajar en el centro y todo esto, es que casi lo ves a diario todo esto. Cruzas aquí la plaza que está aquí al costado, casi lo sientes y lo ves a diario. La complejidad de la vida está muy a flor de piel en esta ciudad en particular. Y en el centro histórico, en el centro, ¿no? Que histórico además es también lo que va en dónde se ubica el laboratorio y el abierto mexicano, o sea, como que es el enclave, porque en efecto estamos sobresaturados de todas estas imágenes, sonidos, olores. Sí, es muy... En el caso del laboratorio lo habitamos más, quizá con alguna intensidad un poco más clara, no sé si en una intensidad más o menos, pero intensamente, porque estamos en un edificio patrimonial del siglo XVI. Sí, eso es impactante, eso es impactante. O sea, este brinco que estamos dando sí. Es sensacional. El salto cuántico. El salto cuántico. Tú lo dices hoy, de pronto la gente llega de una iglesia, ¿no? Entonces, como los referentes, estamos resignificándolo todo, de pronto. Y eso a mí en este momento que estamos interceptando el tiempo y el espacio, se me hace, como decías, te explota la mente. De pronto es demasiado, ¿no? A mí me encanta, dirigirnos a estas audiencias de juventudes y demás, porque pues, ellos pueden decir que aprenden de nosotros, pero nosotros aprendemos también de ellos y de la forma en que lo van viendo, ¿no? Y a mí se me hace, este abierto mexicano de diseño, platicábamos también con Débora Holtz, por ejemplo, que van a hacer todo este trabajo de pues una resignificación que se van a hacer de los carteles populares y de la gráfica popular, y que va a estar en el Museo de las Culturas del Mundo. Y entonces de pronto es como, wow, o sea, ya nos dimos cuenta la oferta que estamos presentando con el abierto mexicano de diseño y los alcances que puede tener, que a mí se me hace sensacional, ¿no? Sí. Es genial. Sí. Pero sigue con la idea. No, está bien, no. Está bien, yo estoy contentísima de participar en el abierto, estoy contentísima de conocer al corazón, a los miembros del equipo, que yo no conocía a muchas personas, conocía a Mario Ballesteros, y creo que es una gran oportunidad para el laboratorio para participar de esta vida tan intensa que se va a generar del 9 al 13 de octubre. Claro. Y aquí los vamos a esperar en el laboratorio. Nosotros abrimos a las 9 de la mañana y cerramos a las 5 de la tarde. ¿Y están abiertos todos los días excepto el lunes? Ok, de martes a domingo. De martes a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Vamos a tener programación extra y como open house, como casa abierta el sábado, es el 13, el 12, sábado 12 de octubre vamos a tener open house, casa abierta, es decir, sin costo, con muchas actividades todo el día. Y platícanos eso, el costo de la visita al laboratorio cuesta 35 pesos al día, bueno, la visita es de martes a sábado, el domingo siempre es libre de costo, como todos los museos. Claro. Y nuestros talleres y nuestros programas casi siempre son libres de costo. Y aquí, por ejemplo, en el caso de la exposición que está vinculada con el abierto mexicano de diseño, ¿vas a tener actividades paralelas vinculadas con esto mismo? Sí, vamos a tener actividades especiales el sábado 12 y el domingo 13 siempre hay actividades, todos los domingos hay actividades libres de costo en el laboratorio. Tenemos un equipo maravilloso de mediación. Estas actividades pueden tomar lugar entre 11 y 3 de la tarde y cualquier persona puede venir y encontrarse con una cantidad de cosas divertidas, entre cosas que suceden en el jardín, polinizadoras, interiores. Y para el abierto vamos a tener varias cosas, inclusive un sonidero. En esos días vamos a intensificarlo, vamos a anunciar en redes muy pronto. Pero la exposición continúa hasta el 19 de enero, entonces va a continuar la programación con mucha intensidad todos los fines de semana, que son nuestros días pico de visitantes. Claro. A mí me gustaría, para que cerráramos, Lucía, que nos dieras, ya nos has dado muchos mensajes, pero dirigido justamente a los universitarios y al resto de las audiencias que tengan la
la oportunidad de tener la revista Antidogma, porque además esto es interesante, ¿no? A partir de una revista impresa que nosotros hemos luchado y que agradecemos a la Universidad de la Comunicación, la creación de Antidogma y que nos permita tener un elemento en la mano, el librito, ¿no? El papel, con una gran calidad, etcétera. Pero a partir de ahí nos comunicamos en la tecnología, entonces vamos a tener las entrevistas en los QRs y de hecho la gente que esté viendo esta entrevista va a ser porque apretó el botoncito en su celular o en su computadora, etcétera, ¿no? Y me gustaría que estas audiencias de comunicadores que están en las más diversas disciplinas, te decía, desde la animación, el cine, la comunicación y la gestión de la cultura y las artes, la comunicación visual, la comunicación social, estamos hablando de publicidad, periodismo, en fin, que, bueno, y obviamente mercadotecnia, entonces que nos platicaras un poquito, que les dieras un mensaje, cómo nos contagiamos de este medio del arte y la cultura, ¿no? Dentro pues de este mundo cambiante y convulso y que de pronto pues no sabemos para dónde dirigir los contenidos. Ellos finalmente van a ser responsables en pocos años de estar elaborando los contenidos y transmitirlos, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje les darías tú desde esta concepción que tú has forjado? Bueno, para mí es un poquito complejo imaginar qué sería la vida para mí, en lo personal, qué sería mi vida sin arte. Sin arte que incluye diseño, tecnología, en este caso tecnología, pero incluye diseño, arquitectura, urbanismo, sin pensar el mundo desde la perspectiva de alguien que está inmerso en el arte. Yo pienso que esto me ha ayudado a mí a ser una persona más flexible, a tener formas de concebir el mundo, pero también formas de recrear el mundo de nuevo. Y eso te lo da el arte de una forma muy particular. Y no es solamente simbólico lo que estoy diciendo. Te da la opción de repensarte a ti mismo y de repensar tu entorno, porque tú entiendes desde a partir de observar y analizar y crear y pensar y hacer que, digamos, meterte en la cabeza la función del arte social históricamente es el crear nuevos imaginarios y el representar al mundo. Históricamente esa es su función. Entonces, esa función la continúa teniendo y por lo tanto yo creo que es algo que no debe de evadirse, es decir, más allá de que sea divertido o que sea un aspecto del entretenimiento, y más allá de que, claro, que sabemos que la televisión y demás, que yo sí considero que se han llegado, digamos, culturalmente a nuestro trabajo, algo que realmente empodera para mí, o a mí me ha empoderado, es el tener acceso a pensarme como alguien que puede generar otros mundos posibles. Claro. Y eso lo hago porque conozco y soy parte de la estructura del arte. Fantástico. Qué bonito. Pues Lucía, te agradecemos muchísimo nuevamente la Universidad de la Comunicación a través de la revista Antidogma. Te agradece este espacio. Esperamos que próximamente tengamos oportunidad de volver a platicar contigo y volver a transmitir pues, todos estos saberes y esta pasión que tienes tú por el arte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por su revista y gracias por esta oportunidad.